continuación vamos a hacer la estimación de las tareas usando el Planning Poker en el celular con el método de Fibonacci. Ya. La primera tarea sería... Tarea número 1. Dice, creación de la base de datos. Ya. Usando su... Ya. Ya. Bueno, estamos por ahí. Sí. Sí, es un promedio. Más que todo, la creación de base de datos es simple, solo que Se complica a veces con las relaciones. se ¿no? complica por las relaciones que puede tener, ¿no? Y que tiene que ser escalable a veces. Ya, y esto lo juntamos en un cuaderno, ¿no? Sí, acá está. Bueno, sí. Ya. 5. Ajá. Sí. Ok. Siguiente tarea. Ahora, ¿cuál es? Siguiente tarea es... Corriente. ¿Se puso corriente? Sí. Llenar la base de datos con los datos obtenidos. Ya. Voltealo. 1. 3 y 1. ¿Por Le puse qué? 3 porque es bastante datos, pero puede ser Bueno, 1 también. el proceso es simple, pero es tedioso, ¿no? Es Porque son tedioso. bastante datos. Ujú. No dificultad. Tú lo estás tomando como dificultad. Dificultad. Es la No. dificultad, 2 sería, 2. Tú le pusiste 3. 2, ponle 2, escribe Ya, 2. ok, 2. Escribe 2. La dificultad. 2. Ya, Next. siguiente, ¿cuál es? Siguiente Que tarea es tomar un promedio. Sí, crear método para la extracción de base de datos. Método para la base de datos. ¿Qué sí será que? Ya está. A ver. 3. ¿qué fue 2? No se nota. 5 votos. 5. Sí, está por ahí. Ponlo así en la mesa, güey. en la mesa, Chao, no. güey, para que se vea. Sí. 3 y 5. Ya, siguiente. Crear un método. 5, ¿no? 5. Sí. 5, ¿no? Cinco. 5, ok. Ya, ¿cuál es el Pa, siguiente. Lee rápido. No, más que todo lee, tú no vas a ver, porque vas a demorar así. No, lee, claro. lee, no vas a Ya, ok. Ya. Crear método. No, eso ya lo hicimos. Crear un método de listar materiales. Tarea número 4. Marta. 5, 2. De nada. RMK. A ver, ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es que no es tan complicada. Solo sería un select nomás. Claro, es un select asterisco from algo, No, ¿no? ¿no? ¿Y hay- tú? Porque ahí hay- no está categorizando nada, ¿no? ¿Y tú por qué 5, Cari? Cari, ¿tú por qué 5? Porque me había olvidado que era un select. Pensé que era pues, solo lo especificaba, pero Claro, como ¿no? es listar en general, entonces Sí, sería, select asterisco from algo. sería un 2. Ya, te salvas. Ya. Ya, entonces le ponemos un 2. Ponle dos, o sea, está bien, esa es la idea, ¿no? En base Ya. a lo que... Crear el método de listar trabajador. Es casi lo mismo. Ya deberías saberlo. Ya debería saber. Ah, Oye, todos, sí que- todos. 8 le puso. Dos, Ya es dos por... Retomamos. Corte. Ya igual 2. ¿Lo pusiste? No. Ya, ¿cuál es el otro? Diseñar la interfase gráfica que liste a los trabajadores. Un ratito. Tarea número 6. Te sale un pollito, espérate. Crear interfase, dice. Diseñar la interfase gráfica que liste a los trabajadores. La interfaz. Sí, está por ahí. 3 y 2. Ponle un dos. ¿Hay algo que justificar algo ahí? No son tan... 2 también. Las interfaces, claro, son... Más de todo el conocimiento del frontend, ¿no? El backend es el problema. Es el monstruito. Ya, siguiente. Ya, ¿cuál es? entonces diseñar la interfaz gráfica de listar inventario. ¿También? Sí, lista de inventario. 3, 2. Bueno, 2 también supongo. 2. Me gusta el front. Ya. Listar los trabajadores. Ese es crear el método, deduzco. Sí. No, esa es la aplicación. ¿La aplicación? O sea, cuando ya vas, cuando funciona, ¿no? Como el testing. La tarea, ¿Así lo ves? tarea número 8, listar trabajador. ¿Es?
como aplicar, ¿no? Aplicar el fundamento de la tarea. ¿Estás seguro de eso? Creo que eso no va, creo. O si va. Para testearlo, porque eso sería como el testing. Pero sería como llamar al método, ¿no? Sería, no es algo tan complicado, no sé. Entonces, Pero ¿qué es? ¿Llamar al método? No, ¿qué? ¿Por qué es una tarea para empezar? Listar a trabajadores. Porque vas a hacer el testing, pues, de probarlo. Ya pues. Entonces le pongo un 1 nomás. Si es solo el testing. Bueno, ustedes, depende. Yo no sé. Listar. Ahí lo llamas nomás. Ya hay que ver, claro. Es jalar el método nomás, ¿no? 0 sería. Pero yo he puesto uno. Ya 1 vamos a ponerle. Cero, ya uno. Ponerle 1. Listar los materiales. Ah, no, ponle 1 también, porque tienes que crear la tabla para poder mostrar los datos. Ok, 1 también. Ya. Historia 2. Tarea número 10. Diseñar la interfaz de restablecer contraseña. A ver, Interfaz nomás. restablecer contraseña. Ya. ¿Por qué fue? Safari. Uno lo voy a mostrar. Ah, por ahí. Ya, ponle un 2. Es bien sencillo tu teclado, ¿no? Sí, 2. Siguiente tarea 11. Crear método de buscar usuario. Tienes que buscar un usuario por un ID necesariamente, ¿no? Por su ID primaria. Mira, ¿cómo se...? Mejor lo pongo así, ¿eh? Mira, ¿cómo se...? Está mojado. Límpiale la pantalla. Seguro se habrá mojado o algo. No saco. Pésame tu dedo. Ya. ¿Cuál? Ponle 2. Crear el método de buscar usuario. 2. ¿Dos? 3, ponle 3. 3. Sería select from where, ¿no? Where ID, tal. Mientras que ya. Where, tal, coma. Ya. Crear Estado, el, subelativo. crear el método de editar usuario. Editar usuario. Ya. No, así. ¿Por qué se...? Ay, ¿por qué tienen que Creo que así? es táctil, Creo que- a la hora que volteas es como un toque. No, es que estás tocando alrededor, creo. Ya. 5. 5. Editar usuario es un poco más complicado. Vale, pero- 5. Ya. Diseñar la interfaz de agregar empleado. Sí, voy a dejarlo. Ya, 1, 2 y 3. Ya. Entonces. Dale 2. 2. Las interfaces también es sencillo diseñar. Crear el método de agregar empleado. Pero estos no son tan complicados. Comparación del movimiento que se genera. ¿Ya? Pues ya no. ¿Qué? 2 y 5. ¿Cuál método dijiste? Agregar empleado. No podemos modificar. Ya no, pero tienes que girar de nuevo. Tarán. No, pero otra vez los dos. Editadazo. Ya, Azúcar. Ya. Le metes un video, un por 2, le metes esa vaina, ¿vale? 3.35. Entonces, ¿cuándo le pongo? 4. 4. No, porque tiene que ser en Fibonacci. Acá también le hemos puesto 2, no puede ser 2, tiene que ser Fibonacci. Ah, no, sí, 2. Sí, ¿no? 2. Entonces, Sería, no puede haber Dale 4, tres, acá tres. no hay 4. Dale 3. 3. 3. Ya. Ahora que sigue. Mostrar usuario. Ya. Mostrar nomás, ¿no? Ahí sí dice mostrar usuario, tarea 15. Ya. ¿Por qué se voltea? ¿Por qué? 2 y 1. Entonces, 1 o 2. 1, porque se me está llamando, ¿no? Ok, 1. Siguiente. Crear el método verificar DNI.
Oh, por fin, ¿eh? 3. Por fin. En algún momento. 3 y ¿qué pasa? 3. Ya, 3 entonces. Bájale el brillo a tu celular que lo enfoco y no se ve el número Ya. cuando doblas. ¿Cuál es la La siguiente? siguiente tarea es crear el método de editar empleado. Uno, tres. Ah, 5 y ya 5, está, ya ok. está, ya 5. Ah, la magia ya. Ahora la siguiente tarea 18, crear el método de validar empleado. ¿Qué? ¿Validar empleado? Ah, ya. Pero sí. Sí. Ya, a ver. Estoy más seguro. ¿Qué? 8. Validar empleado, a ver. Validar empleado no es o sea, que va a verificar todavía que se cumpla todo. O sea, que no se repita, que el DNI ya está, que esté activo también. Creo que sí. Hasta un 5 lo veo, Ujú. pero 8 es mucho. Porque, bueno, vas a validar caracteres. Que no haya letras, tampoco números, esa cosa, ¿no? No se repite. Número de caracteres. Todavía no está. Eso se evita. Eso, Ya. eso, Ya, eso de no de tiene que la orden, cambiar. ¿no? Ya. Ya, bueno. Sí, tienes razón. No Excel. es tan complicado. Entonces le pongo 5. Sí. 5. Interesante. 5. Porque Lo predije. No tienes que decirlo. Lo predije porque tengo que diseñar la interfaz de agregar usuario. Siguiente tarea 19. Interfaz de agregar usuario. Y es ¿Por qué? ¿Por qué? 2 y 2. 4. Todos He tenemos puesto un- 2, he puesto 2. Ah. Recuerdo que sí es. ¿En dónde nos quedamos? Agregar usuario. Agregar usuario. Crear el método agregar usuario. Crear método de agregar usuario. Ya muestran en la pantalla mejor, ¿ya? Porque, espera, de nuevo. No se ve nada. Ya, ¿cuánto era? Que no se vio Tres, nada. cinco. 3 y 5, ¿no? Entonces, Bueno, mate. 3. Agregar usuario. Ese es el método. usuario. Y agregar el método de editar usuario. Ya. 5, 3. Editar es un poco feo. Entonces, Es más feo editar, es más fácil registrar Cinco. y eliminar. 5. 5, bueno. Ya. Crear el método La vaina es validar que, o sea, usuario. como están las tareas tan divididas, tan chiquitas, no tienen casi mucha complejidad. Igualito va a ser el movimiento. Como se va a dividir en partes chiquititas, la complejidad va a ser bien baja. Ya. El siguiente, Validar usuario. crear método validar usuario. Validar usuario. Sí. ¿A qué te refieres eso? O sea que. ¿Igualito que validar empleado? Sí, Ya. es lo mismo. Usuario supongo que es de los administradores. Sí. Ok. Eso es. No, No, se ve. usuarios de los usuarios. pero- No se ve. 5. No se ve. 5. O sea, 5, wow. Ya, next. Mostrar usuario. Mostrar usuario. Mostrar usuarios. Mostrarnos, ¿no? Ujú. Pero hay método para extraer usuarios. No, pónganle en la mesa nomás porque ¿Hay un método para extraer usuarios? este es 1 y eso es un 3. En teoría. ¿Hay método para extraer usuario ahí? ¿Cómo va a mostrar Ahí usuario? dice O sea, mostrar que- usuario, que- dice. Sería como un listar usuario, ¿sí? ¿Dónde yo hago? Claro, mi lista de usuarios ¿dónde hago? ¿Dónde saco los usuarios de la base de datos? Una ventana. No, ¿en qué parte pongo el método de extraer? O sea, seleccionar usuarios, no busca. O extraerme todos los usuarios de la base de datos. No está, ¿no?
Hasta ahora está. No, no está creado, no está listar usuario. Creamos método de listar usuarios. Ujú. Ya, un listar usuario donde lo pones. Hacer esto. Ya, de tarea 24, crear, no, 23, crear, listar usuario, método de listar usuario. Pongo la mesa mirando para arriba porque no se ve. Ya, 2, y esto son 3. Ajá, ya, Pero 3. no solo es un select from, ¿no? Dos, serían Le dos. pusieron un 3. Ya, la última tarea que vamos a desarrollar es mostrar usuarios. ¿Cuándo vamos a poner a mostrar usuarios? Un 2 y otro 2. 2 de 2.